¿Ese vestido? ¿En el funeral de su madre? Mi hermana arrugó la nariz, el brillo agresivo de su brazalete de diamantes casi me cegó mientras echaba hacia atrás su cabello impecablemente alisado. Entiendo que las cosas no son fáciles para ti y Liz, pero ¿no podrías haberlo intentado un poco más? Pasé mis dedos por la falda de mi sencillo vestido negro, conteniendo una sonrisa en la comisura de mis labios. Ella no tenía idea de que esa tela había sido creada por mis manos. Que la marca impresa en sus zapatos de tacón era mía. Que la boutique en la que estábamos y la empresa que una hora antes había rescindido su contrato como cartelista llevaba mi nombre. Y Liz Morgan. Aprendí hace mucho tiempo que la venganza más dulce no llega con gritos, sino con costuras impecables y firmas de contratos multimillonarios. Aquella mañana el cielo sobre la bahía de Newport estaba gris, húmedo, como si las paredes de cristal de la iglesia moderna lloraran en silencio. En el dormitorio de mi infancia, una de las pocas habitaciones que mi padre aún no había destruido en nombre del diseño contemporáneo, me miré en el espejo mientras me subía la cremallera del vestido. Negro puro. Líneas limpias. Sin un solo adorno. Para el ojo distraído parecía más bien una pieza del estante de una tienda departamental. Pero cualquiera que realmente entendiera la moda lo sabía, se trataba de un vestido de $30.000, una obra de arte que se podía usar. Mi familia, sin embargo, nunca entendió nada de lo que hice. Cuando llegué a la iglesia, mi Prius de 10 años estaba atrapado entre el Mercedes de Blake y el Porsche prestado de Rachel. A través de las altas ventanas, los vi reinando de manera suprema, mi padre, Gerald, con su traje Armani de 2018 que pensó que nadie notaría que estaba desactualizado, recibiendo sus condolencias como si fueran homenajes, Blake, mi hermano mayor, revisando su teléfono móvil entre apretones de manos, probablemente gestionando otra crisis financiera más en el banco, y Rachel, mi hermana menor, posando junto a los arreglos florales con un vestido de Balderic que cuesta más de la mitad del alquiler de la ciudad. Entré por la puerta lateral, esperando pasar desapercibida, pero tía Marta me atrapó enseguida. «Oh cielos», suspiró mientras sus ojos recorrían rápidamente de arriba a abajo, una habilidad que los parientes ricos perfeccionan antes de cumplir los 40. «¿Cómo lo llevas? ¿Y la tiendita? ¿Cómo estás?» «Está bien, tía Marta. Gracias por preguntar». Ella se inclinó con aire de conspiración. «Sabes, la hija de mi vecina abrió una tienda en Etsy y hace joyas hechas a mano y le está yendo muy bien. Quizás ustedes dos puedan intercambiar pegatinas». Sonreí. Esa sonrisa que perfeccioné en 15 años de cenas familiares. ¡Qué idea tan maravillosamente generosa! Lo pensaré. El servicio fue impecable si te gusta ese tipo de dolor coreografiado. Mi madre lo habría odiado. Los arreglos florales exagerados, el cuarteto de cuerda, el pastor que la conoció 2 veces en su vida hablando de su amor incondicional por su familia. Lo que amaba era su trabajo, la pequeña boutique que dirigió durante 3 décadas, enseñando a las mujeres que la elegancia no se trataba de etiquetas, sino de autoconocimiento. Fue en la recepción cuando las cosas se pusieron interesantes. «Ahí está ella». La voz de Rachel atravesó el salón de la iglesia. A su alrededor estaba su séquito habitual, mujeres que pensaban que estar cerca de una exmodelo de portada de revista les daba relevancia. «De hecho, estábamos hablando de ti». Me acerqué con mi café, negro sin azúcar, servido en el vaso de papel más fino que el dinero de la iglesia podía comprar. «Espero que hayan sido cosas buenas». Por supuesto, ella sonrió, aguda como el contorno de sus pómulos. «Le estaba diciendo a Vivian lo valiente que eres al mantener la pequeña tienda de mamá, aunque», bajó la voz hasta convertirla en un susurro teatral, «no sería más fácil trabajar en unos grandes almacenes. Nordstrom tiene grandes beneficios». Vivian, cuyo marido se había declarado en quiebra la semana pasada, pero que no sabía que yo lo sabía, asintió con simpatía. «No hay vergüenza en un salario fijo. Mi hija empezó en Macy's y ahora es gerente de sección». «Lo tomaré en consideración», respondí, tomando un sorbo de café que parecía agua de neumáticos. Fue entonces cuando Rachel asestó el golpe que claramente había ensayado. «No puedo creer que se te ocurriera eso en el funeral de tu madre». Señaló mi vestido con sus uñas de gel, noté que ya no eran las acrílicas que usaba cuando no podía permitirse las mejores. «En serio, y Liz, entiendo que los tiempos son difíciles, pero ¿no podrías haber ordenado un poco?
Mamá merecía algo mejor que esto. El séquito se rió discretamente. Blake apareció a su lado, siempre dispuesto a aprovechar un montón familiar. Oye, Ellinas, usando el apodo infantil que había prohibido cuando tenía 30 años, si necesitas dinero para comprar algo decente la próxima vez, pídelo. Somos familia. Qué dulce, murmuré, notando las líneas de estrés que su corrector no podía ocultar. Recordaré esto. La oferta también se aplica a la tienda, continuó disfrutando del papel de hermano exitoso. Obtengo un préstamo para pequeñas empresas. Las tarifas serían altas dada su situación. Pero podría mantenerte a flote unos meses más. Mi situación. Si tan solo supieran. No la sobrecargues, intervino mi padre asumiendo el papel de patriarca, mientras yo notaba que sus gemelos eran réplicas baratas de los de Cartier que había vendido hacía 6 meses. Al menos ella se las arregla con su hobby. Que su madre dejara ese espacio valió la pena para ella. A veces eso es suficiente para algunas personas. Algunas personas. Como si yo fuera una especie aparte, satisfecho con migajas, sin ambición. Bueno, no lo está haciendo tan mal, admitió Rachel, falsa en su generosidad. Este negocio de ropa usada es muy respetuoso con el medio ambiente y vivir en un estudio debe ser práctico, ¿verdad? Menos cosas que limpiar. Las suposiciones me rodeaban como si fueran viejos conocidos. El coche sencillo que conducía para no llamar la atención con el Bentley. El estudio que en realidad era mi piso privado en Meridian Towers. La pequeña tienda que era mi laboratorio privado, donde tocaba telas para recordar por qué construí un imperio sobre el legado de mi madre, para comprender la relación de las mujeres con su ropa y su poder. Liz, la prima Jennifer ha entrado en el círculo de la condescendencia. He estado pensando, tengo algo de ropa para donar. ¿Lo querías para tu tienda? Casi no lo usé. La mayoría son diseñadores. Bueno, como un diseñador, ¿sabes? Banana Republic, Ann Taylor, buenas marcas. Qué dulce, respondí con mi sonrisa intacta. La recepción continuó así durante 1 hora más. Cada pariente, cada amigo de la familia, encontró una manera de ofrecer ayuda, consejo o lástima apenas disimulada. Hablaban de casas en la playa que yo no podía permitirme, mientras yo poseía propiedades en 12 países. Me sugirieron cambios de carrera, mientras que para mí trabajaban 8.000 personas. Me ofrecieron contactos de sus asesores de inversiones, mientras que mi riqueza podría comprar la de ellos 100 veces. Y en medio de todo esto, Rachel continuó con su victorioso teatro hermano, generosa en su superioridad, rápida en sus críticas sobre mis elecciones, mi apariencia, mi obstinada negativa a enfrentar la realidad. Allí en aquella iglesia donde mi madre enseñaba catecismo, rodeada de gente que pensaba que mi mundo se limitaba a esos 4 metros cuadrados de piedad y prejuicios, sonreí. Porque la realidad, al fin y al cabo, era mucho más interesante de lo que podían imaginar. Conocían mi valor hasta el último centavo. Mi decisión no nació de la ira, hacía mucho que había superado ese sentimiento, ni siquiera del dolor, sus opiniones dejaron de importar hace años. Surgió de un reconocimiento frío y cristalino, a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es mostrarle, sin filtros, quién es realmente cuando se quita la máscara. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi asistente sobre la renovación del contrato de Valdere. Momento perfecto. Me disculpé cortésmente para ir al baño, escribí una respuesta rápida y regresé para encontrar a Rachel en el centro de atención, junto a la exhibición conmemorativa. Le contó a cualquiera que quisiera escucharlo sobre su inminente campaña como nueva cara de la marca. Es prácticamente una hazaña, dijo al director creativo, le encanta mi estilo. Dice que encarno a su mujer, exitosa, sofisticada, intransigente. Pensé en el correo electrónico que acababa de enviar. En la reunión de mañana, donde ese mismo director explicaría que la marca estaba siguiendo un nuevo rumbo. Pensé en las facturas que se acumulaban en el apartamento de Rachel en Calabasas, aquellas que ella creía que nadie conocía. ¡Qué maravilla!, dije levantando mi taza de café malo a modo de brindis. Hacia nuevas direcciones. Ella se pavoneó sin captar la ironía. Ninguno de ellos lo captó. Al salir de la recepción, aceptando otra ronda de consejos caritativos y orientación profesional,
eché un último vistazo a mi familia, vestida con la ropa prestada, viviendo sus vidas en lo alto, tan segura de su superioridad sobre la tranquila hermana que apenas pagaba el alquiler. Al final de la semana sabrían la verdad. Pero por ahora me fui en mi sensato Prius, otro soñador fallido en una ciudad llena de ellos, llevando secretos más valiosos que todas sus conjeturas juntas. A la mañana siguiente regresé a la boutique de mi madre en la avenida Chipre. Para otros lucía igual que hace 3 décadas, un modesto escaparate entre una lavandería y una librería de segunda mano, el letrero pintado a mano Eleanor, todavía colgado sobre la puerta con letras doradas descoloridas pero elegantes. Lo que nadie sabía era que había comprado todo el bloque 6 años antes, a través de una de mis sociedades holding. En el interior, la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas originales, iluminando las partículas de polvo que bailaban sobre los estantes de piezas cuidadosamente seleccionadas. Mi madre tenía un don, veía potencial en una tela de la misma manera que otros reconocen un cuadro maestro en una galería. Aprendí a sus pies cómo transformar a la mujer con un ajuste aquí, una sugerencia allá, entendiendo que la ropa podía ser una armadura o alas, según lo que se necesitara. Mi teléfono vibró con la conversación del grupo familiar que mi padre había insistido en crear después del diagnóstico de su madre. Apoyo al duelo, lo llamó. Aunque era más bien un foro de autoelogio, Blake sacaba buenos resultados en su revisión trimestral, su madre estaría orgullosa. Rachel en el set de Valdere pensando en ti. El padre cierra el trato Steinberg, su madre siempre decía que la perseverancia vale la pena. Mentiras sobre mentiras. Como ropa mal cosida, donde se ven las costuras y sabes dónde mirar. El banco de Blake estaba bajo investigación federal por préstamos abusivos, un detalle que olvidó mencionar. Rachel no había puesto un pie en ningún plató, Valdere había suspendido su contrato 3 días antes, a la espera de una reestructuración, aunque todavía no había recibido su carta de dimisión. En cuanto al acuerdo Steinberg de mi padre, mis abogados lo bloquearon la semana pasada, descubriendo que utilizaba el fondo conmemorativo de mi madre como garantía. Guardé mi teléfono y caminé por la boutique, pasando los dedos por las texturas. Al fondo, detrás de un panel que mi madre había instalado en los años 90, estaba el verdadero corazón de ese espacio, mi primer estudio, donde había nacido Morgan 15 años antes, mientras mi familia pensaba que yo solo estaba jugando a ser tendero. La ironía no pasó desapercibida para mí. Me menospreciaron por aferrarme a ese lugar, sin darse cuenta de que era mi santuario. Mi laboratorio. La raíz de un imperio. Cada colección importante comenzó allí, en esa habitación de 12x15 pies, con su vieja máquina de coser Singer y las paredes cubiertas con las meticulosas notas de mi madre sobre ajuste y construcción. Mi asistente Elisa me llamó mientras yo examinaba un rollo de lana italiana que mi madre había guardado para algo especial. Buenos días, señora Morgan. Tengo los informes que solicitaste. Proceder. El banco de su hermano se enfrenta a una crisis de liquidez. Se amplía la investigación federal. Sus activos personales están apalancados al 340% de su valor real. No me sorprendió. Blake siempre había confundido la apariencia de riqueza con la riqueza real, sin entender que el verdadero poder proviene de lo que construyes, no de lo que debes. Las propiedades inmobiliarias de su padre están en proceso de ejecución hipotecaria en 3 direcciones. Recurrió a una financiación creativa para ocultar las pérdidas, pero el castillo de naipes se está derrumbando. Plazo, de 6 a 8 semanas hasta que sea público. Y Rachel vive con tarjetas de crédito agotadas, su contrato de arrendamiento vence el próximo mes y no tiene fondos para renovarlo. El despido de Valdere se hará oficial mañana. Ninguna agencia muestra interés. Cerré los ojos y vi a mi hermana pequeña de 5 años, tropezando con los talones de su madre, declarando que algún día sería famosa. Lo había conseguido a su manera, la fama en Instagram, que en Los Ángeles valía algo, hasta que llegaron las facturas. Hay más, continuó Elisa. Se han acercado a tus contactos profesionales. Blake se puso en contacto con Nathaniel Chen de Chen Industries sobre una oportunidad de inversión familiar. Rachel se acercó a 3 de sus embajadores para sugerirles descuentos para amigos de la familia. Su padre ha estado mencionando su nombre a posibles inversores, insinuando un vínculo con el grupo Morgan sin confirmarlo. Sí, eso fue interesante.
Pasaron años menospreciando mi trabajo, pero en su desesperación, intentaron aprovechar una conexión que ni siquiera sabían que tenían. Enviarme los expedientes completos y proceder con los planes acordados. Colgué y pasé otra hora en la boutique, catalogando piezas para donarlas a estudiantes de moda, tal como mi madre hubiera querido. Mientras trabajaba, los recuerdos volvieron a inundarme. Rachel a los 16 años, haciendo caso omiso de mi decisión de faltar a la universidad y hacer de costurera, Black en su graduación de MBA, riéndose de que al menos uno de los hijos de Morgan tuviera ambición. El año pasado mi padre le sugirió que vendiera la boutique y hiciera algo real con su vida. La tarde trajo visitantes inesperados, 3 mujeres del funeral de ayer, el cuarteto de Rachel, menos su reina, vacilantes en la puerta. ¿Es este un mal momento?, preguntó Vivian, el botox limitando su expresión, pero su voz llena de sinceridad. De ninguna manera. ¿Cómo puedo ayudar? Intercambiaron miradas. Queríamos disculparnos por lo de ayer. Rachel puede ser entusiasta. Cruel, corrigió Vivian. Y seguimos. Tu madre siempre fue amable con nosotros y le faltamos el respeto a su memoria Al. El aire aquí era diferente, electrizado, cargado con la energía de quienes crean no solo ropa, sino legados. Máquinas de coser de última generación zumbaban en armonía con el murmullo de los diseñadores, todos vestidos de impecable negro, como si ellos mismos fueran piezas de una colección exclusiva. Nadie levantó la vista cuando entré. No por falta de respeto, sino porque lo sabían. Cuando bajé esas escaleras, fue para trabajar. Y el trabajo aquí no se vio interrumpido por trámites. Los prototipos de Eclat están listos para su revisión, dijo Liam, mi director de producción, deslizando una tableta sobre la mesa de corte central. Su acento irlandés suavizó la urgencia, pero sus dedos tamborilearon sobre el cristal. Vogue Paris quiere exclusividad en el desfile de octubre. Quizás tengan la pieza inicial, respondí, pasando mis dedos por la tela de un vestido de organza negro, tan claro que parecía hecho de sombras. Pero solo si aceptan llamarlo el heritage. Herencia. Fue la palabra que susurró mi madre mientras ajustaba el último botón de un vestido antes de entregárselo a un cliente. Esto no es solo ropa, cariño. Es lo que ella va a transmitir. Liam asintió y ya estaba escribiendo la respuesta. Conocía las reglas, aquí cada costura llevaba una historia, cada colección era un capítulo. Y no negociaría con nadie que no entendiera eso. En la esquina opuesta, detrás de una pared de vidrio esmerilado, mi equipo de tecnología estaba ajustando los detalles finales de Mirror, nuestro sistema de realidad aumentada que permitía a los clientes usar piezas virtuales incluso antes de que fueran producidas. Fue la innovación lo que catapultó a Morgan Group a la lista de las 50 empresas más disruptivas de Forbes, aunque, para mi familia, yo todavía era simplemente el dueño de una tienda de ropa usada. Neiman Marcus ha confirmado el pedido de la colección cápsula, anunció Priya, mi directora de ventas, sin levantar la vista del informe. Pero quieren reducir el margen en un 8%. Dejé escapar una risa seca. Dígales que si quieren márgenes bajos, compren a quienes venden en oferta. No somos moda rápida. Somos la moda de la eternidad. Priya sonrió componiendo ya la respuesta. Sabía que detrás de la frialdad había un cálculo preciso, cada no que le daba a un gran minorista era un sí a nuestra exclusividad. Y la exclusividad en mi mundo no tenía precio. El ascensor privado situado en la parte trasera del estudio emitió un discreto pitido. Solo 3 personas teníamos acceso a este nivel, yo, mi abogado y, cuando era absolutamente necesario, mi director financiero. Hoy, sin embargo, fue diferente. Las puertas se abrieron para revelar a una mujer que no había visto en 2 años, pero cuyo aroma, Jasmine Noir de Tom Ford, todavía reconocí al instante. Cherie, dijo Claudette Laurent, mi ex-mentora y ahora directora de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, con una sonrisa que era mitad afecto, mitad advertencia. ¿Has estado ocupado últimamente? Los rumores dicen que está a punto de comprar Macy y CO. Los rumores lo exageran, respondí, señalando una silla de cuero italiano. Solo estoy realineando el mercado. Claudette cruzó las piernas y la tela de su traje Chanel crujió como una bandera de rendición. Mon Dieu, cada vez te pareces más a tu madre. Su mirada recorrió el estudio, deteniéndose en los bocetos clavados en las paredes. Estaría orgullosa. O aterrorizado.
Probablemente ambas cosas. Se hizo un silencio cargado con el peso de todo lo que no necesitábamos decir. Claudette había sido la única, además de mi madre, en ver lo que yo podía construir. Y ahora aquí estaba ella, en mis dominios, donde cada metro cuadrado era prueba de que sus apuestas habían valido la pena. Veo que todavía conserva su libreta de oro, observó, señalando el viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero, abierto sobre mi escritorio. Las páginas amarillentas enumeraban clientes desde 1978 con notas escritas a mano de mi madre, señora Whitmore, azul marino, pero con un toque de ámbar en los botones. Necesita sentirse poderosa, no solo elegante. Es mi manual de operaciones, admití. Todo lo que necesito saber sobre las personas está aquí. Claudette se rió, un sonido tan rico como el terciopelo. Entonces dime, Machere, ¿qué dice este libro sobre tu familia? Cerré la libreta de oro con un seco chasquido. Que nunca fueron clientes. Siempre pensaron que me estaban comprando algo. Pero mi madre me enseñó que el verdadero arte no es vender. Les hace querer pagar por el privilegio de ser comprendidos. Ella asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba. Entonces es verdad. No estás aquí para vengarte. La venganza es un concepto pequeño, Claudette. Abrí el cajón del escritorio, revelando una carpeta con el logo de Western Pacific Bank. Estoy aquí por justicia. Y la justicia, a diferencia de la piedad, no pide permiso. Entrecerró los ojos al reconocer el símbolo. Blake. Blake, confirmé. Y todos los demás que pensaron que podían usar mi nombre como moneda de cambio sin siquiera mirarme a los ojos. Claudette se levantó y se ajustó los guantes con precisión quirúrgica. Así que déjame darte un consejo como amigo, cuando llegue la tormenta, asegúrate de que te vean en el ojo del huracán. No la hija olvidada. No la hermana compadecida. Helena Morgana. La mujer que construyó un imperio con hilos de seda y acero irrompible. Siempre supe por qué era su favorita, respondí siguiéndola hasta el ascensor. Porque nunca subestimé el poder de una buena costura, dijo Claudette apretando el botón. Ni siquiera una buena puñalada. Las puertas se cerraron. Estaba solo en el estudio, rodeado por el zumbido de las máquinas y el olor a tela nueva. Del bolsillo de mi chaqueta saqué la tarjeta de presentación que Vivian me había dado ayer, con la nota en la mano: almuerzo cuando estés listo. Necesitamos hablar de Rachel. Sonrisa. Todavía no entendían. Nadie necesitaba hablar conmigo. Necesitaban escucharme. La misma tienda que él había descartado como un capricho pasajero cuando la abrí hace 8 años. El mismo espacio que para él era solo otra inversión mal administrada, un agujero donde tiraba dinero para fingir que todavía tenía algún valor en el mundo de la moda. ¿No deberías estar trabajando? Pregunté secándome las manos en el delantal de lino que, irónicamente, costaba más que el alquiler mensual en esta dirección. ¿O la crisis familiar te ha llevado finalmente a la hija que olvidabas que existía? Su rostro se tensó como siempre ocurría cuando lo confrontaba con la verdad desnuda. A Gerald Morgan no le gustaban los espejos, a menos que fueran aquellos que distorsionaran la realidad a su favor. No empieces con eso, y Liz refunfuñó, ajustándose la corbata como si con ella también pudiera ajustar su dignidad. Necesitamos hablar. En familia. Necesitamos, repetí, dejando que la palabra quedara flotando entre nosotros como el olor a naftalina que tanto odiaba. Qué interesante que uses el plural ahora. ¿Dónde estaba ese nosotros cuando mamá estaba enferma? ¿O cuando Rachel firmó ese contrato con Valderi a mis espaldas? ¿O cuando me dijiste que no tenía instinto para los negocios y que debía conformarme con ser costurera de barrio? Tragó con fuerza. No por remordimiento, Gerald Morgan no tenía glándulas para eso, sino porque sabía que yo contenía cada palabra, cada traición, como agujas en un cojín de seda. Listo para ser utilizado en el momento adecuado. Tu hermano está en problemas, admitió finalmente, como si esto fuera una novedad para mí. El FBI congeló sus cuentas. Alguien debe haber dado información falsa. Alguien, repetí sonriendo mientras pasaba los dedos por el estante de botones antiguos, cada uno de ellos más valioso que el reloj Patek Philippe que llevaba en la muñeca. ¡Qué casualidad! También he oído hablar de este alguien.
Dicen que tiene acceso a información que ni siquiera sabías que existía. Sus ojos se entrecerraron. Estaba calculando como siempre, pero esta vez las variables se le escapaban. ¿Qué sabes? Sé que Rachel fue despedida de Valderi hoy, respondí, casualmente como comentando el clima. Que su contrato tenía una cláusula de moralidad, y que ciertas fotos de una fiesta privada en Mykonos fueron filtradas a la prensa de forma anónima y conveniente esta mañana. Su rostro palideció. Él conocía esas fotos. Todos lo sabían. Excepto Rachel, que pensaba que el mundo giraba en torno a su ombligo. No te atreverías, siseó. No. Ladeé la cabeza como si estuviera realmente intrigada. Porque, padre, me atreví mucho más de lo que jamás imaginaste. Y lo mejor. Nadie sospechó jamás de la tienda de ropa usada del East Side. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Gerald Morgan, el hombre que había construido un imperio sobre la base de mentiras elegantes, se quedó sin palabras. Fue casi poético. ¿Qué deseas? Escupió finalmente como si estuviera negociando con un terrorista. Y en cierto modo, lo fue. Quiero que te vayas, dijo en voz baja. Y no volver nunca más. ¿Esta tienda? Es mío. ¿Esta calle? Es mío. ¿Esta ciudad? Sonrió mientras el sistema de seguridad registraba silenciosamente cada microexpresión de pánico en su rostro. También es mío. Y cuando lo decida, el mundo entero sabrá exactamente quién es Elise Morgan. Dio un paso atrás, como si le hubiera abofeteado. Quizás así fue. Después de todo, nada duele más que la verdad cuando viene envuelta en seda y veneno. Estás loco, murmuró, pero le temblaba la voz. No podrás salirte con la tuya. Qué curioso, dije mientras la puerta de la tienda se abría detrás de él, dejando entrar una ráfaga de aire frío y el sonido de una ciudad a la que le importaban un comino los Morgan. Eso es exactamente lo que le dijiste a tu madre cuando te amenazó con dejarte. Mira cómo terminó. Se fue sin despedirse. No es que esperara algo diferente. Tan pronto como se cerró la puerta, regresé al sótano. Allí abajo, en los 40.000 pies cuadrados que él nunca hubiera soñado que existieran, respiraba mi imperio. Las pantallas mostraban los bienes de Rachel congelados uno por uno. Las alertas del FBI llegan al celular de mi hermano como puñaladas en la oscuridad. Y en la esquina de la pantalla, la notificación que más esperaba, el traspaso definitivo de Valderi a mi nombre. Me ajusté la solapa de mi chaqueta, la misma que Rachel había llamado, elegante tienda de segunda mano, en la última cena de Navidad, y sonreí a mi reflejo en el espejo de doble cara. Jaque mate, susurré. Y luego, como siempre, volví a trabajar. Después de todo, un imperio no se construye con lágrimas. Se construye con agujas, hilo y un cuchillo muy afilado. La coherencia lo es todo para nuestros clientes, respondí, mi voz tan suave como el satén de un guante bien confeccionado. ¿Puedo servir un poco de té? Apartó el gesto con la mano y el Rolex, una de las pocas piezas auténticas que aún le quedaban, atrapó la luz como un último suspiro de grandeza. Entonces, directo al grano. Estoy en una situación delicada. Un problema temporal de flujo de caja. Estas cosas pasan en los negocios. Claro, estuve de acuerdo, inclinando la cabeza con la precisión de una costurera alineando un patrón. ¿Qué tan útil puedo ser? 200.000. Eso lo solucionaría. 200.000. Una coma en mis demostrativos, pero para él, el salvavidas. Vi los cálculos detrás de sus ojos, seguramente la hija de la costurera, con esa tiendita mediocre, debía haber ahorrado algo a lo largo de los años. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con las tijeras de plata de mi madre. Me gustaría ayudar, suspiré arrastrando mis palabras como si desdoblara una tela demasiado costosa para ser usada. Pero la boutique apenas cubre los gastos. Ya lo sabes. Su rostro se tensó. Seguro que tienes algo reservado. Tu madre debe haberse ido. Ella dejó la tienda por mí y la interrumpí, suave como una navaja deslizándose entre las costuras. Lo cual, como usted siempre ha señalado, es más una carga que un activo. Se puso de pie de repente, la ira cruzó por sus rasgos antes de que la máscara de control volviera a caer. Entiendo. No debería haber esperado nada más. En la puerta dudó.
Tu hermano está en problemas. En serio. El FBI estuvo en su casa hoy. Lamento oírlo. Y Rachel continuó como si las palabras le dolieran cuando salieron. Perdió el contrato de Valderi. Habla de volver a casa. Debe ser difícil para todos. Él me miró. Por un momento pensé que finalmente me vería, la neutralidad calculada que no revelaba nada, la boutique que era mucho más de lo que parecía, la hija a la que había ignorado durante 2 décadas. Pero el momento pasó. Sus hombros se hundieron cuando se fue, el peso de un imperio se desmoronaba con cada paso que daba. Regresé a mi oficina subterránea, donde las pantallas mostraban los efectos dominó del día. Precio de la acción de Valderi ajustándose a la noticia de la adquisición. El banco de Blake bajo auditoría de emergencia. La última solicitud de préstamo de mi padre ya estaba marcada para ser rechazada. Y allí arriba, la boutique continuaba su teatro, una pequeña y pintoresca tienda en una calle olvidada, que guardaba los recuerdos de una mujer que sabía que la verdadera elegancia provenía de saber exactamente quién eras. Mi madre había cosido allí su modesto sueño. Había tejido un imperio debajo, invisible para cualquiera que nunca se molestara en mirar más allá de la superficie. Pronto todos lo entenderían. Por ahora estaba contenta de ser exactamente quien siempre pensaron que era, pobre, luchando por pagar el alquiler, disfrazándome mientras el mundo real pasaba. La broma, como siempre, fue para ellos. El rascacielos atravesó el cielo de Los Ángeles como una aguja a través de la seda, 42 pisos de vidrio y acero que reflejaban el sol de la mañana en láminas doradas. Para el mundo era una dirección codiciada, bufetes de abogados, nuevas empresas tecnológicas, consultorías financieras. Lo que nadie sabía era que los pisos 35 a 38 pertenecían exclusivamente al grupo Morgan, a los que solo se podía acceder mediante un ascensor privado, camuflado detrás de una red de holdings y nombres fantasmas. Llegué a las 7 de la mañana por la entrada ejecutiva que conectaba directamente con el aparcamiento subterráneo. Mi Bentley, el que mi familia nunca ha visto, se deslizó en su lugar reservado, entre el Maserati de mi director financiero y el Tesla de mi director de desarrollo internacional. El valet ladeó la cabeza sin cuestionar porque el director ejecutivo prefería llegar antes de que la ciudad despertara definitivamente. El ascensor privado ascendió en silencio, lo que requirió reconocimiento biométrico y vocal. A medida que los números aumentaron, me transformé. La comadreja de la boutique que le había servido el té a mi padre el día anterior ya no existía. Cuando se abrieron las puertas del piso ejecutivo, yo era E. Morgan, arquitecto de un imperio de la moda que se extendía por continentes. Buenos días, señora Morgan, saludó a mi equipo, al unísono, mientras ingresaba a la sala de reuniones. A mi lado apareció un café etíope de origen único, preparado exactamente como a mí me gustaba. Las pantallas circundantes ya mostraban informes nocturnos sobre las operaciones en Asia y Europa. Empecemos por las adquisiciones, dije sentándome en la silla. La transición de Valderi. Tan suave como la seda, informó James Worthington, mi vicepresidente de adquisiciones. Su consejo agradeció el rescate. Estaban perdiendo dinero más rápido de lo que admitían públicamente. En cuanto al equipo creativo, mantuvimos a diseñadores senior con potencial. El resto recibió generosas indemnizaciones. Hizo una pausa delicadamente. En cuanto a los contratos modelo, seguimos sus instrucciones. Todos fueron despedidos excepto 3, que se alinean con la nueva dirección de la marca. Rachel no estaba entre ellos. Está despejado. ¿Y la respuesta del mercado? ¿Positivo? La acción subió un 4% durante la noche. La prensa de moda lo llama un golpe estratégico. WWD quiere una exclusiva sobre su visión de la marca. Pueden esperar, murmuré, revisando los números en la tableta. Valderi sería rentable dentro de 18 meses bajo nuestra gestión. El liderazgo anterior había quemado capital en momentos dignos de Instagram, ignorando las matemáticas fundamentales del lujo. La elegancia no es lo que muestras, es lo que escondes. Expansión europea, asumió Elysia, su presentación tan precisa como un corte láser. El buque insignia de Milán se adelanta a lo previsto. París se mantiene según lo previsto para septiembre. Londres dudó. Tuvimos un problema con la dirección en Mayfair. Definir retroceso. El propietario es Gerald Morgan.
El silencio en la habitación fue tan abrupto como el de unas tijeras cortando hilo de oro. Mi padre. No sabían que era mi padre. Para ellos él era simplemente otro especulador inmobiliario sobreapalancado que resultó ser dueño de una propiedad que queríamos. Entiendo, dijo con calma. ¿Cuál es su posición? Desesperado, respondió James sin rodeos. Atrasado en impuestos, al borde de la ejecución hipotecaria, pero rechaza nuestra oferta. Espere una oferta más alta que no llegará. Duplica la oferta, le indiqué. Pero estructurarlo a través de la filial Caimán. Que quede claro que esta es nuestra propuesta final. Si se niega, retiraremos la oferta y filtraremos la noticia a la prensa. La propiedad no tendrá valor sin un ancla de nuestro calibre. Alicia lo anotó. ¿Debo manejar la negociación personalmente? No. Enviar métrica. Tiene el don de hacer entrar en razón a los hombres testarudos. La reunión continuó durante una hora más, desde la obtención de tejidos sostenibles hasta el lanzamiento de nuestra primera línea de fragancias. Mientras tanto mantuve mi mente compartimentada, el director ejecutivo en primer plano, hija viendo cómo el imperio de su padre se desmorona detrás de escena. Mi celular, en modo silencio, se iluminó con mensajes. Blake, necesito un abogado. ¿Conoces alguno barato? Rachel, ¿por qué no me contestas? Esto es literalmente una cuestión de vida o muerte. Padre, tu hermano está siendo perseguido. La familia necesita unirse. Los archive todos sin responder. Déjalos esperar. Que prueben la incertidumbre que tan casualmente habían servido a otros a lo largo de los años. Señora Morgan. La voz de LAC me trajo de vuelta. Hay un asunto más. El artículo del Times sobre. Déjalos esperar. Como siempre lo hicieron conmigo. La ciudad brillaba abajo, ajena al drama que se desarrollaba en sus rincones oscuros. El sol se sumergió en el Pacífico pintando el cielo con tonos dorados y grises, la misma paleta que usaba mi madre en sus colecciones de otoño, cuando todavía creía que la elegancia podía ser un escudo. Sabía que ella estaría orgullosa. No por venganza, sino por la precisión con la que había tejido cada hilo de esta caída. Blake, con sus hojas de cálculo y su sonrisa de tiburón, nunca entendió que el verdadero poder no estaba en aplastar, sino en dejar que las personas se aplastaran a sí mismas. Mi celular vibró. Número desconocido. Respondí sin apresurarme. Y. La voz de Rachel temblaba, pero había una nueva urgencia, como si finalmente hubiera comprendido que el suelo se estaba cayendo. Necesito verte. Por favor. No se trata de dinero, se trata de todo. La familia. Lo que está sucediendo. ¿Sabes lo que está pasando? Giré el bolígrafo entre mis dedos, observando la luz reflejada en las ventanas del edificio de enfrente. Por supuesto que lo sabía. Yo había escrito el guión. Rachel, mi voz era tranquila, casi suave. Siempre supiste dónde encontrarme. Silencio. Luego un suspiro tembloroso. ¿Estás en Haven Mark? No fue una pregunta. Era la primera vez en años que me llamaba por lo que realmente era, no la hermana pequeña, no la soñadora ingenua, sino la mujer que había construido un imperio a la sombra del de ellos. No lo confirmé. No lo negué. Mañana, dijo finalmente. Desayuno. Solo. ¿Y Raquel? Una pausa calculada. Venga preparado para escuchar algunas verdades. Colgué antes de que ella pudiera responder. Las verdades fueron un lujo que nunca me dieron. Ahora pagarían por cada uno. Alicia entró sin llamar, tableta en mano. Times publicó una historia sobre Morgan. Al menos por ahora. Pero Bloomberg está oliendo algo más grande. Alguien filtró que Morgan Group está detrás de la adquisición de 3 marcas que hundió Western Pacific. Están conectando los puntos. Déjalos, respondí ajustando mi reloj de pulsera. Cuanto más se acerquen, más obvio será quién los hundió realmente. Ella asintió pero dudó. ¿Y la familia? Miré la fotografía en mi escritorio. Mi madre joven, segura, enseñándome a distinguir la seda de la imitación. Ella habría odiado eso. Me habría suplicado que lo perdonara.
Pero mi madre tampoco entendió nunca que algunas deudas no se pueden pagar con dinero. La familia, repetí, mientras el último rayo de sol desaparecía detrás de los rascacielos, aprenderá lo que significa ser irrelevante. Alicia no insistió. Sabía que cuando dije algo una vez, fue porque ya había decidido 3 pasos por delante. Cerré los archivos en la computadora y agarré mi abrigo. La noche en Los Ángeles ahora pertenecía a los depredadores. ¿Y yo? Yo era el único que cazaba a la luz del día. El silencio que me recibió al cruzar el umbral fue más elocuente que cualquier grito. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa, la misma en la que a los 16 años, me dijeron que los sueños no pagan las cuentas, con las manos temblando sobre un vaso de whisky intacto. Blake, pálido como un fantasma de sí mismo, miraba fijamente su móvil como si los mensajes del FBI pudieran desaparecer a fuerza de deseo. ¿Y Rachel? Rachel me miró con una mezcla de desesperanza y algo que casi parecía vergüenza. Casi. Te tomaste tu tiempo, se rascó mi padre, su voz quebrándose como el cristal bajo una bota. Tenía asuntos más urgentes. Acomodé mi bolso sobre la mesa de mármol italiano, fingiendo no notar cómo el sonido resonaba en el vacío de la habitación. Pero ya estoy aquí. ¿Qué es tan imperativo que no se puede esperar 2 horas? Blake miró hacia arriba, los círculos oscuros debajo de ellos eran lo suficientemente profundos como para ahogarse. Te van a llevar a casa. El banco, esta vez no bromean. Esta vez, repetí saboreando las palabras. Como si fuera una sorpresa. Como si no hubieras hipotecado cada ladrillo de ese mausoleo al ego 3 veces seguidas. Rachel dejó escapar una risa seca, casi histérica. Siempre lo supiste, ¿no? Siempre supe que esto sucedería. No se trata de saber, Rachel. Me volví hacia ella lentamente como si observara un animal herido a punto de morder. Se trata de esperar. Esperando que en algún momento hayas mirado más allá de tu propio ombligo. Esperando que entiendan que el mundo no gira en torno a sus caprichos. Mi padre golpeó la mesa con el puño. El sonido fue patético. Basta de filosofías. Necesitamos dinero. Ahora. Dinero. Él sonrió, un gesto lento y deliberado. Esa es la única palabra que conoces, ¿no? Como si fuera la solución a todo. Como si pudiera recuperar la dignidad que desperdiciaste hace décadas. Blake se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos por estar tan apretados. Tienes. Sabemos que así es. Esos artículos de hoy. Su voz se apagó. Morgan. ¿Y usted? No respondí. No lo necesitaba. El silencio fue confirmación suficiente. ¿Por qué ahora? Preguntó Rachel, su voz era un hilo. ¿Por qué dejarnos hundirnos hasta este punto? Porque necesitabas sentirlo. Finalmente toqué la bolsa. Saqué un sobre color crema, demasiado grueso para ser informal. Necesitabas comprender el peso de tus elecciones. El costo de la crueldad descuidada. El precio de no ver nunca más allá de la superficie. Mi padre extendió su mano con entusiasmo. ¿Es un cheque? No. Coloqué el sobre la mesa, entre nosotros como una frontera. Es una lección. En el interior no había dinero. Había copias de los documentos que firmé esa mañana, la ejecución hipotecaria de la casa, los registros de las deudas de Blake con el tribunal, los extractos de las cuentas de Rachel vacíos como siempre. Y encima una única hoja con mi discreto logo, una invitación formal a la inauguración de Maisons Morgan en París. El evento en el que en 72 horas revelaría al mundo quién estaba realmente detrás del imperio que nunca supieron que había construido. No nos vas a ayudar, susurró mi padre, no una pregunta sino la comprensión de que por primera vez en su vida, no tenía más cartas para jugar. Ya ayudé. Me levanté, la tela de mi vestido caía en perfectas ondas a mi alrededor. Te ayudé a ver. ¿Y ahora? Ahora aprenderás lo que es ser irrelevante. Blake intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. No puedes dejarnos así. Somos tu familia. Familia, repetí, mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban con indiferencia. Una palabra que usted ha utilizado como moneda de cambio durante años. Bienvenido al mercado.
Descubra cómo se siente cuando su valor cae en picado. Rachel lloró en silencio, las lágrimas corrían por los contornos afilados de sus pómulos. ¿Qué vamos a hacer? Sobrevivir. Ajusté el bolso en mi hombro, el sonido de la cremallera resonó como un punto final. Justo como lo hice yo. Pero a diferencia de ti, no tuve elección. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché el sonido de un vidrio rompiéndose. No me giré para ver si era el vaso de whisky o su última ilusión. La noche era fresca, llena de la promesa de lluvia, de esa clase que lo borra todo, incluso los recuerdos que insisten en perdurar. En el coche antes de arrancar el motor, me permití un solo momento. Un suspiro. No de alivio, no de triunfo, sino de reconocimiento, finalmente la pizarra estaba clara. Y esta vez, las piezas se moverían según mis reglas. París me estaba esperando. Y por primera vez no tendría que esconderme en las sombras para brillar. Los cuadros vacíos de las paredes marcaban el lugar donde alguna vez colgaron obras de arte, rectángulos fantasmales de inversiones evaporadas. Blake, encorvado en el sofá de cuero blanco, escribía frenéticamente en su computadora portátil, sus dedos temblorosos intentaban forzar la entrada en sistemas que irónicamente siempre lo eludirían. Mi padre permaneció junto a la ventana, con los ojos fijos en las luces de la ciudad como si pudiera descifrar el código de su propia ruina. Ha llegado, anunció Rachel, innecesariamente. Se volvieron hacia mí y allí, en ese momento, vi el momento exacto en que lo desechable se vuelve indispensable. Me necesitaban o pensaban que me necesitaban. Imaginaron que la pobre e ingenua Elle podría tener algunos ahorros que prestar, alguna conexión que explorar, algún consuelo que ofrecer. Siéntate, ordenó mi padre, todavía tratando de desempeñar el papel de patriarca mientras su imperio se desmoronaba en silencios incómodos. Necesitamos discutir la situación. ¿Qué situación? Pregunté con una calma que los desestabilizó. Elegí una silla estratégica, lo suficientemente alejada para no dejarme tragar por su desesperación. La investigación federal de Blake, los contratos rescindidos de Rachel, su inminente ejecución hipotecaria, marqué como si leyera una lista de compras. El ejecutivo bancario de Blake lleva días en los titulares. Rachel, tus historias de Instagram sobre nuevos comienzos no fueron precisamente discretas. Y usted, padre, ha estado llamando a todas las puertas de la ciudad en busca de préstamos. La gente habla. Entonces entiendes por qué necesitamos unirnos, intervino mi padre, cambiando de tono, ahora con voz aceitosa de vendedor. La familia se apoya mutuamente en tiempos difíciles. Podría ser. Ladeé la cabeza, como si la idea fuera una novedad fascinante. Debe haber sido en una clase que me perdí. Blake cerró la computadora portátil con un clic. La ira le quemó los ojos. No es momento para tu complejo de víctima, Elle. Tenemos problemas reales. Si lo haces, estuve de acuerdo con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Investigación federal, posible prisión, quiebra financiera, desgracia social. Problemas muy reales, por cierto. Fue entonces cuando continuó, ignorando la tensión que cortaba el aire como una cuchilla, por eso necesitamos liquidar todo lo posible. Incluyendo la boutique de mamá. Encontré un comprador dispuesto a pagar en efectivo. No solucionará todo, pero es un comienzo. Ahí estaba. La boutique que había mantenido en pie, el espacio que había honrado, la base de todo lo que había construido, y querían venderlo por migajas. No, la palabra cayó en el silencio como una piedra en un lago. Sé razonable, suplicó Rachel con voz temblorosa. Es solo un edificio. La madre se ha ido. Conservarlo no la traerá de vuelta. La boutique, dije, no tiene lugar para la discusión. Blake golpeó la mesa con el puño. No tienes derecho a decidir solo. Heredamos en partes iguales. 3 contra 1. De hecho, lo rectifiqué deslizando la carpeta de cuero que LSA había preparado sobre la mesa de café, eso no es necesario. Mi madre me dejó la boutique solo a mí. También me otorgó poder sobre cualquier decisión sobre negocios familiares. Todo lo que hay aquí lo señalé en los documentos autenticados y archivados hace 3 años, cuando actualizó el testamento. Sus rostros se transformaban a medida que leían, y la comprensión se instalaba como un veneno lento. Ella no confiaba en ti, agregué casualmente. Interesante, ¿no?
Incluso entonces, ella sabía que intentarías vender tu legado a la primera señal de oportunidad. Eso es falso, gruñó Blake. ¿Falsificaste estos documentos? No dudes en autentificarlos. Sugiero Martín Dale and Associates. Oh, espera. Sonreí fingiendo recordar. Eran el bufete de abogados de su banco, ¿no? Actualmente bajo investigación por fraude. Quizás otro entonces. Mi padre tomó los documentos con manos temblorosas. Esto le da control sobre toda su herencia. No solo la boutique. Sí. Incluyendo la cuenta de inversión que no sabías que existía, revelé como comentando el tiempo. El que ella construyó teniendo cuidado con su dinero mientras tú lo desperdiciabas. ¿Cuánto vale? Preguntas. Fingí pensar. Bueno, lo suficiente para marcar la diferencia. ¿Cuánto cuesta? Rachel susurró con los ojos muy abiertos. Más que el dinero rápido que obtendrías vendiendo la boutique, respondí. Menos de lo necesario para solucionar tus problemas. Intercambiaron miradas, cálculos ágiles detrás de las pupilas dilatadas. ¿Cuánto podrían sacarme? ¿Cuánta culpa podrían usar como moneda? Antes de que pudieran hacer la pregunta, continué. Hay una cosa más que debes saber. Me levanté y acomodé mi bolso con un gesto deliberado. El artículo del grupo Morgan publicado hoy. El misterioso E. Morgan. Todo el mundo habla de la mujer que construyó un imperio de la moda valorado en $2.900 millones. Me detuve en la puerta y me volví para mirarlos, sus rostros eran un lienzo en blanco esperando su siguiente acto. Sorprendido, dijo cuando el silencio que siguió tuvo peso, ese intervalo cargado entre relámpagos y truenos. Vi el ciclo de sus expresiones, confusión, incredulidad y luego esa furia peculiar que surge al darse cuenta de que uno ha estado profunda y catastróficamente equivocado. Esto es imposible, articuló finalmente Blake, mientras su cerebro entrenado en MBA luchaba por procesar. Morgan es. El Wall Street Journal dijo. Un revolucionario de la moda. Un genio de los negocios. La empresaria más exitosa de la que nadie ha oído hablar jamás, agregué esperanzado. Sí. Soy yo. Hola. El móvil de Rachel cayó al suelo. Ella no se agachó para recogerlo. Estás mintiendo. Tienes esa ridícula boutique. Vive en un apartamento diminuto. Conduce un Prius. Tengo varios autos, lo corregí sin problemas. Varias casas. Varias vidas aparentemente, ya que ninguno de ustedes se molestó en mirar más allá de la que inventaron para mí. Mi padre encontró su voz y, como era de esperar, era ira. Si eso es cierto, y no lo es, no puede serlo, entonces nos han estado engañando durante años, viéndonos luchar mientras tenemos miles de millones. Qué perspectiva tan interesante, comenté como si fuera una observación neutral. Usado. Explorado. Dime, ¿cuándo exactamente peleaste? ¿Cuándo se burlaron de mis elecciones para la cena de Navidad? ¿Cuándo me ofrecieron lugares en los grandes almacenes en el funeral de mi madre? ¿O hace 5 minutos cuando intentaban vender su boutique a mis espaldas? Somos familia, rugió, el sonido resonó en las paredes vacías. Ellos son. Me reí, una risa corta y sin humor. Recuerdo que hace 8 años pedí un préstamo de $10.000 para ampliar la boutique. ¿Te reíste? Me dijeron que enfrentara la realidad y dejara de jugar a disfrazar muñecas. Era diferente. Recuerdo que Rachel robó mis diseños para un desfile de moda universitario, los hizo pasar como suyos y luego les dijo a todos que estaba celoso cuando me quejé. Yo era joven. Recuerdo que Blake accedió a mi crédito sin permiso, hizo compras y luego los convenció a ambos de que yo era financieramente irresponsable cuando protesté. No fue así. ¿No? Pregunté sacando mi teléfono celular de mi bolsillo. Revisé los mensajes guardados. ¿Quieres que lea el grupo familiar de hace 2 años? Ese en el que ustedes discutían sobre si mis problemas de salud mental eran la razón por la que no podía triunfar como la gente normal. Se pusieron pálidos. Se olvidaron que los recibos digitales duran para siempre. Pero nada de eso importa ahora, continué guardando el teléfono. Lo que importa es que necesitas ayuda. Y soy el único que puede ofrecerlo.
La ironía era deliciosa, ¿no te parece? Así que ayúdanos, interrumpió mi padre directamente. Si eres tan rico y exitoso, ayuda a tu familia. ¿Por qué? La simple pregunta pareció romper algo en Rachel. Ella comenzó a llorar, sollozos feos y genuinos que destruyeron lo que quedaba de su maquillaje. ¿Por qué lo sentimos, vale? Perdón por tratarte mal. Lamentamos no haberte creído. ¿Es esto lo que quieres oír? No, respondí amablemente. ¿Por qué no lo sientes? Están desesperados. Hay una diferencia. Mi teléfono sonó. Alicia, respondí por altavoz. Sí, señora Morgan. Pido disculpas por la interrupción. The Times realiza publicaciones en línea. El jornal quiere una declaración de seguimiento. Y su conferencia telefónica a las 8 de la tarde con Tokio está confirmada. Un descanso. Y la Junta de Valderari solicitó una reunión de emergencia. Ajustó la taza de porcelana con un suave clic, como si hasta el universo estuviera conspirando para subrayar el peso de ese momento. Mi padre no tocó el café. Sus manos, antes tan seguras al firmar contratos o ajustar corbatas de seda, ahora temblaban levemente sobre la gastada mesa de madera. ¿Siempre has sido así?, preguntó con voz áspera como papel de lija. ¿Tan despiadado? No. Acomodé mi bolso en el asiento, el suave cuero italiano como una promesa. Aprendí. La vida enseña cuando la familia falla. Cerró los ojos. No era un hombre dado a los gestos dramáticos, pero en ese momento pareció encogerse, como si cada una de mis palabras fuera un golpe preciso a costuras ya deshechas. Tu madre habría odiado eso, murmuró. Te estás convirtiendo en... esto. Sonreí, lenta y deliberada. No la sonrisa que conocía, la calculada para cámaras y salas de juntas, sino algo más antiguo, más verdadero. El mismo que usé cuando tenía 12 años, cuando ella me enseñó que un punto invisible es el que contiene las cosas más valiosas. Ella lo habría entendido. Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. ¿Crees que ella no sabía lo que eras? ¿Que no vio cómo tratabas a las personas que te amaban? Ella optó por ignorarlo por amor. Elegí no ignorarlo. Por la justicia. El tenedor que tenía a su lado tintineó contra el plato. Un pequeño sonido casi imperceptible, pero suficiente para delatar el temblor de sus dedos. ¿De verdad vas a comprar la casa? Ya está hecho. Abrí la carpeta sobre la mesa, deslizando un documento con la elegancia de quien sirve un plato de alta cocina. Confianza anónima. Nunca sabrás que soy el beneficiario. No sabrás que tienes un techo hasta que decidas si mereces conservarlo. Hojeó las páginas, sus ojos saltando entre cláusulas y números como si buscara una trampa. ¿Qué pasa si me niego? Entonces demuestras que nunca me conociste. Recogí la carpeta alisando la cubierta como si fuera una tela preciosa. Porque si lo hicieras, sabrías que no ofrezco nada sin garantizar que duele. Un silencio. Del tipo que precede a las rendiciones o declaraciones de guerra. ¿Me odias?, se dio cuenta finalmente. ¿Odio? Me reí en voz baja y sin humor. No, padre. El odio requiere energía. Yo simplemente te trascendí. Ajusté mi reloj, un Patek Philippe que costó más que su último coche. Ahora, si me disculpan, tengo una reunión con el primer ministro japonés en 47 minutos. Y a diferencia de ti, yo cumplo mis compromisos. Me levanté y la silla chirrió ligeramente contra el suelo de baldosas. No se movió ni siquiera cuando pasé junto a él, mi perfume, una fragancia exclusiva de Mason Morgan, notas de ámbar y poder, flotando en el aire como un epitafio. Alicia, llamó cuando mi mano ya estaba apoyada en el pomo de la puerta de cristal. Me volví con las cejas arqueadas en silenciosa pregunta. Tu madre, su voz se apagó. Tragó con dificultad y sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza. Ella se habría sentido orgullosa. No respondí. No fue necesario. Porque ambos sabíamos que su orgullo nunca tuvo precio. Y el mío menos aún. La puerta del café se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Afuera ya me esperaba junto al coche mi conductor, no el Prius del día anterior,
sino un Maybach negro, discreto como un secreto de Estado. Una vez dentro, revisé los mensajes. Tokio había confirmado los términos, la Junta de Valderari había aprobado por unanimidad la adquisición y mi asistente había enviado el expediente final sobre la Fundación Bella Air. Próxima parada, Lax, le dije mientras el vehículo se deslizaba hacia la calle como un depredador silencioso. Y avisarle al equipo de Osaka que llegaré 20 minutos antes. Odio esperar. En el espejo retrovisor vi mi reflejo, cabello impecable, maquillaje impecable, ojos que ya no brillaban con el hambre de aprobación, sino con el frío cálculo de quien reescribe destinos. A unas cuadras de distancia, el sol se reflejaba en el letrero de una boutique local, el tipo de lugar donde mi madre cosía sueños con hilo barato y esperanzas caras. Señora Morgan, la voz del conductor interrumpió mis pensamientos, profesional y discreta. Women's Wear Daily acaba de publicar el artículo de portada. La mujer detrás de Empire, como Alicia Morgan, construyó un legado en silencio. Sonreí, esta vez con los dientes. Excelente. Me ajusté el cuello de mi blusa, de seda italiana que había costado más que el alquiler anual de la casa que mi padre estaba a punto de perder. Ahora saben que el silencio también es un arma. Y mientras Los Ángeles desfilaba ante las ventanas oscurecidas, sus palmeras, sus sueños en venta, sus promesas incumplidas, me permití un único momento de vulnerabilidad. Cerré los ojos y por primera vez en años, sentí el fantasma de los dedos de mi madre ajustando el cuello de mi camisa del colegio. Esta vez murmuré en el vacío del auto, las costuras se mantuvieron levantadas. El camarero se acercó con la discreta elegancia de quien ha visto florecer demasiados secretos entre tazas de té. Pedí té verde no por preferencia, sino por ritual. El tiempo que tardaría el agua en calentarse, las hojas en infundirse, sería el mismo tiempo que necesitaría para organizar las palabras que llevaba como cargas. Tu madre lo sabía, finalmente rompió el silencio, sus dedos tamborileando contra la fría porcelana. Yo no lo sabía. Una sonrisa amarga apareció en mis labios antes de que pudiera detenerla. Algunas cosas. No toda la gama, pero ella sabía que eras más de lo que dejabas ver. Mis uñas trazaron círculos sobre el mantel de lino, recordándome las costuras que ella hizo con tanta precisión. Ella fue la única que alguna vez preguntó por mi trabajo con genuino interés. No como una cortesía vacía, no como una obligación de madre. Como alguien que quería entender. La boutique. Ahí empezó todo. Ahí fue donde aprendí. Cada mujer que cruzó esa puerta me enseñó algo sobre el deseo, sobre la inseguridad, sobre la alquimia de la transformación. Mi madre me enseñó a ver a las personas, no sus rostros ni su ropa, sino las fracturas y los sueños que llevaban bajo la piel. Me enseñaste lo que pasaba cuando la gente se negaba a mirar. Se estremeció. Como si le hubiera abofeteado con guantes de seda. Creo que me lo merezco. Esto no se trata de merecerlo, lo interrumpí secamente. Se trata de lo que es. El FBI estuvo en la casa esta mañana. La frase cayó entre nosotros como una espada. No me miraba a mí sino a sus propias manos, manos que durante años, habían firmado cheques y quemado puentes con la misma indiferencia. Sobre Blake. Querían saber si yo estaba al tanto de sus actividades. ¿Y lo hiciste? No. Su voz se quebró. Al menos te juro que no sabía hasta qué punto estaba metido en ello. Lo sabía. Estaba demasiado ocupado con sus propios planes para darse cuenta de los de su hijo. No es. Se detuvo. Empezó de nuevo. Suspiró. Tienes razón. Llegó el té perfumando el aire con algo que debería haber sido tranquilo, pero que solo resaltó lo absurdo de la escena. Aquí estábamos, rodeados por el despertar de Santa Mónica, corredores pasando por las ventanas, comerciantes levantando sus barras, el mundo siguiendo su rutina indiferente mientras nuestra familia se desmoronaba en cámara lenta. Un espectáculo privado de ruina y redención. Acepto tus términos, dijo finalmente. La casa. La reducción. Todo. Pero necesito saber por qué. ¿Por qué ayudarnos? Después de todo. Su voz se quebró. No necesitaba terminar la frase. Fuiste horrible conmigo. Sí. Fuimos. Entonces, ¿por qué? Pensé en 20 años observando a mi familia desde las sombras. Amarlos a pesar de la crueldad casual con la que me trataron.
Construir un imperio que ni siquiera sospechaban que existía, mientras me medían según el estrecho molde de sus expectativas. Porque el poder no se trata de lo que puedes destruir. Se trata de lo que eliges preservar, respondí finalmente. Mi madre me enseñó eso. ¿Lo olvidaste? Yo no lo soy. Sus ojos brillaron. No lloró, mi padre nunca lloró, pero algo en él se rompió de una manera que ningún traficante, ningún abogado ni ningún juez pudo arreglar. Estaba demasiado orgullosa para admitirlo, pero estaría orgullosa de ti. Estaba orgullosa de mí, corregí suavemente. La diferencia es que ella me lo dijo. Otro silencio. Más pesado esta vez. Cargado con todo lo que nunca se dijo, todo lo que nunca sería reparado. Finalmente preguntó. ¿Y ahora? Ahora aprendes a vivir dentro de tus posibilidades. Tendrán un techo, una oportunidad de empezar de nuevo. Me encogí de hombros. Es más de lo que la mayoría de la gente obtiene cuando lo pierde todo. ¿Y Blake? Raquel. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alicia, recibido una hora antes, aún sin leer. Blake llamó a su defensor público esta mañana, continuó, como si no hubiera notado mi pausa. Cooperará plenamente con el FBI. Es tu única oportunidad de evitar una sentencia larga. ¿Y Raquel? Fingí considerar la pregunta, aunque ya sabía la respuesta. Ella está peleando. Pero envió la carta. El que pidió perdón a la memoria de nuestra madre. Ella fue honesta, agregué, después de un momento. Ella siempre fue la más parecida a ti. Esto lo sorprendió. Tenaz. Determinado. Simplemente lo apunté en la dirección equivocada. Todos elegimos nuestras direcciones. Sí, asintió en voz baja. Nosotros elegimos. Su celular vibró. Probablemente el agente inmobiliario. U otro acreedor. Los buitres ya olían la sangre en el agua. Él ignoró la llamada. Hay algo más, dijo vacilando. Algo que necesito contarte sobre los últimos días de tu madre. Cuando estaba en cuidados paliativos, hablaba de ti todo el tiempo. Ni sobre la promoción de Blake, ni sobre los contratos de modelo de Rachel. Tú. Ella seguía repitiendo, espera a ver en qué se convierte mi hijo menor. Solo espera. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el plexo solar. La había visitado todos los días durante esas últimas semanas, tomándole la mano mientras ella flotaba entre la conciencia y el opio. No sabía que incluso allí, ella todavía me defendía de ellos. Pensamos que era la morfina, continuó con voz ronca. Delirio. Pero ella estaba lúcida. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. Sabía lo que estabas construyendo. Y trató de advertirnos. Simplemente no queríamos escuchar. No quisiste, corregí suavemente. Extendió su mano sobre la mesa, sin tocar la mía, pero como si el gesto fuera suficiente para llenar 20 años de distancia. Estoy escuchando ahora. Demasiado tarde, pero estoy escuchando. Mi teléfono volvió a vibrar. Alicia. Un mensaje que a pesar de todo, me hizo sonreír. El Times quiere saber si comentará que lo llaman top secret de la moda. Además, su reunión con la Junta de Valderey se ha adelantado a las 9:30. Necesito irme, me levanté acomodando mi bolso con un movimiento que mi madre habría aprobado. Tengo una empresa que gestionar. Por supuesto. Él también se puso de pie, incómodo en este nuevo mundo donde su hija menor tenía todas las cartas. Al menos vaciló. ¿Considerarías cenar? Sin que se trate de dinero, ni de ayuda, ni nada por el estilo. Solo una cena. Pregúntame en un año, respondí ya alejándome. Después de que tengas tiempo para descubrir quién eres sin la fachada. Lo dejé allí con su café frío y sus tibios arrepentimientos, y salí a la luz de la mañana. Mi conductor estaba esperando, no el Prius de hoy, sino el Bentley. Tenía un consejo que afrontar, una marca que reestructurar, un imperio que expandir. Pero primero me detuve en la boutique. Todavía estaba cerrada, pero tenía las llaves, el metal desgastado por 20 años de uso. Adentro todo esperaba en perfecto silencio, las perchas con piezas cuidadosamente escogidas,
las sillas donde se sentaban las mujeres mientras mi madre les ajustaba los dobladillos, el espejo que reflejaba 1000 transformaciones. En la oficina trasera encontré lo que buscaba, el cuaderno de notas de mi madre del último año. Páginas llenas de bocetos, observaciones. En el último, con letra temblorosa que revelaba su debilidad, había escrito: Él entiende que la moda no se trata de ropa. Se trata de convertirse en quien naciste para ser. Otros lo verán algún día. Ten paciencia con ellos, mi amor. No todos ven más allá de la superficie, pero eso no significa que no puedan aprender. Toqué las palabras suavemente. Cerré el cuaderno. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Me vio construyendo en las sombras y me amaba lo suficiente como para dejarme hacerlo a mi manera, a mi propio ritmo, sin el peso de las expectativas o interferencias familiares. Mi teléfono sonó. Alicia, otra vez. El consejo de Valderey llegó temprano. Parecen ansiosos. Deberían serlo, respondí mientras cerraba la boutique. Es hora de aprender qué pasa cuando se confunde superficie con esencia. Estaré allí en 20 minutos. Mientras caminaba hacia el auto pensé en Rachel, en algún lugar de la ciudad, tratando de reconciliar a la hermana a la que había menospreciado con el director ejecutivo que se había negado a salvar su carrera. Pensé en Blake sentado con los fiscales federales, descubriendo que algunas consecuencias ni siquiera el dinero de papá pueden borrarlas. Pensé en mi padre, solo con su café y sus fantasmas, viendo finalmente más allá de la superficie 20 años tarde. Todos habían aprendido a mirar más profundamente ahora. No tuvieron otra opción. La cómoda ceguera del privilegio era un lujo que ya no podían permitirse. Pero ese fue su viaje. El mío siguió un camino diferente, a salas de juntas donde redefiniría una industria, a talleres donde los jóvenes diseñadores aprenderían que la visión importaba más que el linaje, a un futuro que mi madre ya había visto incluso cuando yo todavía estaba a tientas en la oscuridad. El Bentley se deslizó suavemente entre el tráfico, llevándome hacia las revelaciones que transformarían a Valderey. La marca que en parte construyó su imagen sobre la fachada vacía de mi hermana. Hoy aprenderían lo que el grupo Morgan ya sabía, que la verdadera elegancia proviene de la autenticidad, que el éxito duradero requiere sustancia, que las transformaciones más poderosas ocurren cuando finalmente miras más allá de la superficie para descubrir lo que hay debajo. Mi teléfono seguía vibrando, mensajes de la prensa de moda, de la prensa financiera, las miles de voces que ahora clamaban por una palabra mía. Sonrisa. Estaban a punto de comprender que en mi mano, hasta los hilos más frágiles podían convertirse en armaduras. De repente el mundo entero quería un pedazo de mí. Come Morgan como si fuera un buffet de oportunidades servido en bandejas de plata. Pero ya había aprendido hace mucho tiempo que los imperios no se construyen con las prisas de alguien que de repente decide que tú importas. Se levantaron en calculado silencio en el arte de saber cuándo brillar y cuándo desvanecerse, cuándo hablar y cuándo dejar que el vacío grite por ti. Hoy hablaría. ¿Mañana? ¿Quién sabía? Pero una cosa era segura, la vista desde la cima era impresionante. Especialmente cuando la habías conquistado con unos zapatos que todos pensaban que estaban hechos solo para paseos cortos. La ciudad desfilaba abajo borrosa a través de las ventanas, una maraña de soñadores y oportunistas, todos tratando de sobrevivir en una jungla que devoraba ambiciones como desayuno. Sonreí al recordar las palabras de mi madre: la moda no se trata de ropa, se trata de convertirte en quien fuiste creado para ser. Me había convertido exactamente en eso. Y ahora, finalmente, todos podían verlo. Incluso aquellos que nunca se molestaron en mirar. La reunión de la junta directiva de Valderey había terminado hacía menos de una hora, dejando atónitos a 11 ejecutivos, tratando de llegar a un acuerdo sobre cómo una marca de lujo que proyectaba éxito en realidad había estado sangrando dinero durante años. Te mostré los números reales. No las cifras de fantasía que el exdirector ejecutivo alimentó como verdades. Salieron de la sala entendiendo una cosa: Elisa Morgan no adquirió empresas para saquearlas, sino para transformarlas en algo digno de la cartera del grupo Morgan. Eran las 3:27 de la tarde cuando finalmente abrí el mensaje que había evitado toda la mañana. El mensaje de texto de Rachel, enviado a las 3 de la madrugada, era crudo de una manera que nunca había visto de ella: no puedo dormir. Sigo pensando en lo que dijiste. En que mamá lo sabía.
Estaba vomitando cuando me di cuenta de que habías asistido a todas sus sesiones de quimioterapia mientras caminaba en las semanas de la moda. No estoy pidiendo perdón. Solo quería que supieras, finalmente lo entiendo. Todo. La broma nunca fue tuya. Miré las palabras reviviendo a mi hermana a los 5, a los 10, a los 15, siempre buscando algo que brillara, sin notar nunca el suelo sólido bajo sus pies. Quizás había esperanza para ella. Tal vez. Elisa llamó a la puerta con una expresión que ya conocía, complicaciones inesperadas. Blake Morrison está aquí. En el vestíbulo. Seguridad lo detiene, pero él insiste. Dice que esperará todo el día si es necesario. Evalué las opciones. Despedirlo sería fácil. Pero un Blake lo suficientemente desesperado como para aparecer aquí era un Blake que, tal vez, finalmente había tocado fondo. Tráelo. Sala de reuniones 3. El de cristales blindados y seguridad impecable. No era ingenua con los animales encadenados. 20 minutos después, mi hermano se sentó frente a mí y apenas lo reconocí. La barba de diseño había dado paso a unos pómulos hundidos. El aire de confianza se había evaporado, dejando a alguien que se parecía inquietantemente a nuestro padre esa mañana, destrozado y perplejo por sus decisiones. Me van a procesar, dijo sin rodeos. Múltiples cargos. Mi abogado dice que de 5 a 10 años si no coopero. ¿Y si cooperas? 2 años. Tal vez 18 meses con buena conducta. Me reí amargamente. Buena conducta. Como si supiera qué es esto. ¿Por qué estás aquí, Blake? Sacó una carpeta gruesa, llena de documentos. Anoche comencé a repasar todo, a construir mi defensa, a tratar de comprender hasta dónde me había hundido. Y encontré esto. Abrí la carpeta, registros de transacciones, correos electrónicos, notas internas, todos documentando préstamos a nuevas empresas de moda durante los últimos 3 años. Los apunté por tu culpa, admitió en voz baja. No para ti específicamente. No sabía sobre esto. Señaló hacia el piso ejecutivo. Pero yo sabía que la moda estaba creciendo. Que había diseñadores desesperados por conseguir capital. Entonces creé productos para ellos. Productos depredadores. Miré la lista. Miranda Wu con su prometedora línea de complementos. Lo había hecho. Pasado. La destruimos. 30% de interés compuesto diariamente oculto en la letra pequeña. Lo perdió todo. David Esperanza, cuyo trabajo recordaba de la incubadora de moda. Suicidió. Hace 6 meses, después de que nos llevamos su equipo, sus existencias, sus cuadernos. Todo era garantía. La lista continuó. Sueños aplastados. Talentos desperdiciados. Almas creativas aplastadas por el peso de deudas imposibles. Todo porque mi hermano vio una oportunidad de explorar la esperanza. Entonces, ¿qué quieres? ¿Absolución? No puedo darte eso. No. Por primera vez en años, sus ojos se encontraron con los míos. Quiero arreglarlo. O al menos inténtalo. Sacó un sobre de su bolsillo. Tengo algo de dinero escondido, aparentemente no de ti, ya que pareces saberlo todo, sino del FBI. Unos 2 millones en criptomonedas. Quiero dárselos a ellos. A los diseñadores. A los que todavía están vivos. Esto no es suficiente para reconstruir lo que destruiste. Lo sé. Pero es todo lo que tengo. Se hundió en la silla. ¿Sabías que mamá intentó enseñarme a coser cuando tenía 12 años? Dijo que entender la construcción algún día me ayudaría en los negocios. Me reí de ella. Dijo que contrataría gente para ese tipo de cosas. Recordé, dijiste que el trabajo creativo era para personas que no podían hacer negocios reales. Así es. Se miró las manos. Resulta que yo tampoco podía hacer negocios reales. Solo robo con pasos adicionales. Observé a este extraño que compartía mi ADN pero nunca mis valores. Había llegado al fondo. ¿Pero sería suficiente? ¿Permanecería? Haré un trato, dijo finalmente.
Transfieres esta criptografía a un fondo fiduciario. Coincido con el valor. Dólar por dólar. Lo utilizaremos para crear un fondo para diseñadores víctimas de préstamos abusivos. No solo el suyo, sino el de toda la industria. Serás parte de la junta. Utilizará su conocimiento de estos esquemas para ayudar a otros a evitarlos. Durante 10 años. Mínimo. Independientemente de su situación jurídica. ¿Por qué confiarías en mí? No me fío. Sonreí fríamente. Por eso habrá supervisión. Requisitos de transparencia. Eliminación inmediata en caso de recaída. Pero sabes cómo piensan estos depredadores, porque tú eras uno de ellos. Este conocimiento bien dirigido puede salvar a las personas. Permaneció en silencio durante un largo momento. 10 años es mucho tiempo. Destruiste carreras que requirieron más que eso para construir. 10 años es generoso. Es justo, estuvo de acuerdo. Sacó el teléfono. Voy a transferirme ahora, antes de que pierda los nervios o que el FBI lo descubra. Mientras escribía, pensé en la redención. En segundas oportunidades. En la distancia entre lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. Mi madre creía en la transformación, era la esencia de su negocio, ayudar a las mujeres a verse a sí mismas de manera diferente. ¿Sería posible que esto también funcionara con el personaje? ¿Con Alma? Hecho, dijo Blake, mostrando confirmación. 2.047.000 y cambio. Todo mi fondo de emergencia. La documentación del fondo estará lista mañana. LSEA se lo enviará a su abogado. Se levantó para irse, pero luego dudó. Esa noche en la casa de papá, cuando revelaste todo, después pirateé tus sistemas. O lo intenté. Sé que me dejaste pensar que lo estaba entendiendo, solo para ver lo que estaba buscando. Por supuesto que lo sabíamos. Por supuesto. Casi sonrió. Su seguridad es increíble. Cifrado de nivel militar, detección de amenazas mediante IA. ¿Cuánto tiempo lleva operando a este nivel? Desde antes tenías, respondí secamente, la brillante idea de que el crimen paga. El espectáculo familiar. Y no debería. Se pasó las manos por la cara, como si pudiera borrar décadas de elecciones con un solo gesto. Te subestimamos. Todos nosotros. No, respondí, cruzándome de brazos. Me ignoraste. Hay una diferencia sutil pero crucial. Infravalorar implica que al menos han considerado la posibilidad de que yo tenga valor. Ni siquiera hiciste eso. El silencio entre nosotros era denso, pesado por el peso de todo lo que nunca se dijo. Se miró las manos, ahora marcadas por el tiempo y las decisiones que lo llevaron a ese lobby, suplicante. ¿Qué quieres que haga? La pregunta me tomó por sorpresa. No fue una petición de perdón. Fue una rendición. Y de alguna manera, eso dolió más. Nada, dije, levantándome. No quiero nada de ti. Nunca quise hacerlo. Lo único que me importaba era que alguien viera lo que estaba construyendo. Que alguien reconociera que yo no era el chiste de la familia, sino el único que entendía cómo funciona realmente el mundo. Abrió la boca, la cerró. Lo intenté de nuevo. Podría haberte ayudado. Invertido. Contactos dados. ¿Diste algo? Sí, sonrió amargamente. Me dio la mejor motivación posible, el deseo de demostrar que estaba equivocado sin necesitar tu aprobación. Llegó el ascensor. Entre las puertas que se abrían, vi el reflejo de su rostro, un hombre que finalmente vio el costo de su ceguera. Y Liz. Morgan, corregí, entrando al ascensor, y no voy a salvar tu reputación. No intervendré por el negocio de Blake. Y ciertamente no voy a pedirles a mis abogados que silencien esta historia. Cosechaste lo que sembraste. Ahora, vive con ello. Las puertas se cerraron. En el piso 30, Elysia ya me estaba esperando con una tableta y una expresión que decía, se ha desatado el infierno. Pero antes de sumergirnos en la crisis, me detuve frente a la ventana. Abajo las furgonetas de los informativos pululaban como buitres, y los flashes ya empezaban a estallar contra la fachada de cristal. El imperio que había construido en las sombras estaba a punto de ser iluminado,
no por mi voluntad, sino por la avidez de escándalo de otra persona. Tokio quiere capitalizar la exposición, comenzó Ellisia, sin preámbulos. Propusieron un desfile sorpresa en Shinjuku la próxima semana, con retransmisión en directo. Milán duplicó el presupuesto del buque insignia si adelantamos el lanzamiento. Y Anna Winters aquí hizo una pausa dramática, quiere vestirte para la Met Gala. Levanté una ceja. Anna Winters no viste a nadie más que a ella misma. Exactamente. Dijo que después de este artículo, eres la única persona en el planeta que comprende el poder de la narración visual. Y quieres que el mundo te vea como siempre fuiste. La ironía era deliciosa. Años de ser invisible, ¿y ahora qué? Ahora yo era la historia que todos querían contar. Acepta todo, ordené dirigiéndome a la sala de reuniones donde el tablero ya estaba abarrotado. Pero con una condición, no hacer comentarios sobre mi familia. Déjelos hundirse o nadar solos. Ellisia asintió y ya estaba escribiendo en la tableta. ¿Y la Met Gala? Sonrisa. No la refinada sonrisa ejecutiva, sino algo más agudo. Más mío. Dile a Anna que quiero negro. Y que traeré mi propia corona. Porque si el mundo finalmente iba a verme, que viera todo, la mujer que construyó un imperio con manos que llamaban frágiles, la hija que convirtió el desprecio en diamantes, la hermana que había aprendido que su verdadera herencia no era el dinero, sino la capacidad de reinventarse. Y cuando la puerta de la sala de conferencias se cerró detrás de mí, supe que por primera vez, no estaba entrando como Elise. Estaba apareciendo como un subtítulo. Cómo se transforma el peso de un vestido de alta costura cuando lo usas no para ocultarlo, sino para revelarlo. ¿Visibles? Repetí ajustando mi postura como si la pregunta en sí requiriera una columna más erguida. Es como descubrir que la sombra que llevas no es una maldición, sino un tejido tan rico como la luz. La diferencia es que ahora elijo quién me ve. Patricia inclinó la cabeza con el bolígrafo flotando sobre su libreta. No fue una respuesta esperada. Bien. No estaba allí para ser predecible. Escribiste que desaparecí del mapa de la moda para reaparecer como tu cartógrafo. Sonrió secamente. Me gusta la metáfora. Pero la verdad es más simple, nunca desaparecí. Simplemente dejé de pedir permiso para existir. Ella lo escribió, líneas rápidas que cortaron el silencio entre nosotros. ¿Y el costo de eso? Los titulares no solo mencionan su éxito. Hablan de traición, de una familia dividida, de un imperio construido sobre secretos. Mis dedos tamborilearon una vez sobre la mesa, la única señal de que la pregunta había encontrado su objetivo. El coste, respondí con voz tan baja como la seda cruda, es el mismo que cualquier cosa que valga la pena, pagas con partes de ti que ya no te sirven. Mi familia decidió pagar con orgullo. Elegí pagar con miedo. Patricia arqueó las cejas. ¿Miedo? Del fracaso. Del rechazo. Que al final, yo era solo la chica que no pertenecía a ningún lado. Una pausa calculada. Hasta que comprendas que no pertenecer es el mayor lujo de todos. Porque significa que todavía estás escribiendo tus propias reglas. Cambió de posición y sus ojos brillaron con la promesa de un titular. ¿Qué pasa con las reglas de Elise Morgan? ¿Cuáles son? Aquí dejo que el silencio se extienda, como una tela desplegada sobre la mesa entre nosotros. Primero, la transparencia no se trata de exponer heridas, se trata de coser futuros con hilos más resistentes. Un gesto discreto hacia la ventana, donde la ciudad palpitaba como un organismo vivo. Segundo, el legado no se hereda. Se construye. Tercero, y aquí mi voz se endureció cortante como una tijera de sastre, nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe confundir justicia con venganza. Patricia dejó su bolígrafo. Eso suena como una advertencia. Es un principio. Abrí las manos con las palmas hacia arriba, como si ofreciera no una respuesta, sino una invitación. La moda siempre ha sido ilusión. ¿Pero negocios? Los negocios se tratan de la verdad. Y la mía es que no estoy aquí para ser indulgente ni villano. Estoy aquí para ser preciso. Ella sonrió casi imperceptiblemente. Entonces dime con toda esta precisión, ¿qué quieres que el mundo sepa sobre Elise Morgan? Que no soy ni la hija pródiga ni la heredera infiel.
Que no necesito que su nombre brille, pero usaré cada letra para reescribir lo que significa poder. Que cuando me mires no veas a una mujer que ganó, sino a una que se negó a perder. Quiero, dije finalmente, hacerte saber que la historia más interesante no es cómo me caí. Así me levanté. Con aguja, hilo y el convencimiento de que hasta las lágrimas más feas pueden convertirse en puntos dorados. ¿Sabes qué es más irónico que un imperio construido en secreto? Un legado que solo se revela cuando ya no es necesario demostrarlo. Presionó el botón del control remoto y las pantallas se volvieron a iluminar, esta vez con imágenes que no eran de estados financieros ni desfiles, sino de algo mucho más íntimo, cartas de mi madre. Páginas amarillentas, garabatos en los márgenes, bocetos de vestidos intercalados con notas, y Liz, coser es como la vida, el interior siempre parece desordenado, pero ahí es donde se sostiene la estructura. O te subestimarán porque eres mujer, porque eres joven, porque eres mi hija. Usa eso. Que piensen que te están haciendo un favor mientras tejes tu propio trono. Rachel tragó. Blake apartó la mirada, como si esas palabras fueran espejos. Mi padre pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Te quedaste con todo, murmuró, no era una pregunta. Fue la admisión de un hombre que finalmente entendió que, mientras él coleccionaba pinturas y títulos, yo coleccionaba lecciones. No me lo quedé. Solicité. Cada consejo, cada crítica velada que les hizo a los hombres de su familia que creían saber más que ella sobre negocios, sobre arte, sobre mí. Cerré el control con un clic. Ella me enseñó que el verdadero lujo no es lo que presumes, es lo que eliges no mostrar. Y opté por no mostrar nada hasta que el peso de lo que había construido fuera innegable. Un silencio. No el silencio incómodo de antes, sino el que precede a una tormenta, o a una rendición. Entonces comenzó Rachel con la voz temblorosa. ¿Todo esto es para castigarnos? Reírse sería fácil. Pero ya me había reído bastante por dentro mientras ellos se reían de mí. No es un castigo. Es un espejo. Pasaste años diciéndome quién no era. Hoy estoy mostrando quién soy. Señalé las ventanas donde Los Ángeles se extendía como una tela bordada de luces. Esa ciudad de afuera. La mitad de los edificios que admiras tienen mi nombre en los contratos. ¿Las cenas de gala a las que asististe? La mitad de las mujeres que estaban dentro llevaban mis vestidos. ¿Las revistas que lees? La mitad de las páginas las pagué yo. Vivías en un mundo que yo ayudé a coser y ni siquiera notaste el hilo. Blake se pasó una mano por la cara, como si pudiera borrar su expresión de asombro. ¿Y ahora? ¿Qué quieres de nosotros? Nada. La palabra cayó como una espada. Absolutamente nada. No quiero disculpas performativas, no quiero gratitud forzada, no quiero que os arrodilléis ante mi puerta como penitentes. Me crucé de brazos. ¿Quién quiero que seas de ahora en adelante? Personas que miran antes de juzgar. Que escuchan antes de descartar. Que reconocen que el silencio de alguien puede ser la antesala de un terremoto. Papá se puso de pie con las manos temblando ligeramente. ¿Siempre has sido así, tan fría? Sonrisa. No la sonrisa educada de las entrevistas, sino la que mi madre reservaba para cuando alguien finalmente entendía. No, padre. Solo dejé de tener calor por aquellos que me trataron como a cenizas. El ascensor se los llevó uno a uno, cada uno cargando con el peso de una verdad que ya no encajaba en las mentiras que ellos mismos se inventaron. Estaba solo en lo alto de la torre, donde el cielo ya empezaba a aclarar, porque hasta las noches más largas tienen un amanecer, y hasta las historias más enredadas tienen un final. Cogí el teléfono. Esta vez no podía ser ignorado. Era para marcar un número que no había usado en años. ¿Hola? Hola, abuela. Mi voz no tembló. No más. Creo que es hora de que hablemos de esas acciones de Morgan textiles que guardaste para mí, y de cómo vamos a reescribir este apellido. Esta vez con tinta indeleble. Dijo esto mientras sacaba un pequeño paquete de su bolsillo. Lo encontré entre las cosas de mamá en la boutique. Está dirigido a todos nosotros. Salió una semana antes de que ella se fuera. Lo guardé hasta el momento adecuado para abrirlo. En su interior, una carta con su cuidada letra y 4 bolsas de terciopelo. Leí en voz alta.
Mis queridos hijos, si leen esto juntos, tal vez el tiempo haya comenzado a sanar lo que el orgullo dividió. Cada bolso contenía un botón de su vestido de novia, el único que nunca vendió, nunca alteró, nunca soltó. Llevé estos botones durante 40 años como recordatorios de que las cosas más bellas de la vida a menudo están a la vista, esperando a quienes realmente saben ver. Rachel ya estaba llorando abiertamente. Blake giró el botón entre sus dedos como si la respuesta estuviera ahí. Mi padre apretó el suyo como si fuera un salvavidas. Ella lo sabía, murmuró. Lo sabía todo. Sabía lo suficiente, corregí. Y él nos amaba de todos modos. Nos quedamos en silencio, 4 personas unidas por sangre y décadas, pero recién ahora comenzamos a compartir la verdad. Afuera, Los Ángeles se extendía lánguidamente hacia el océano, pero de algún modo era más hermosa gracias a nuestra pequeña revolución familiar. Necesito volver a la boutique, dijo finalmente Rachel. Mi turno comienza al mediodía. Mi supervisor dice que estoy mejorando lentamente, pero mejorando. Tengo una reunión con el fiscal federal el lunes, añadió Blake. Plena cooperación a cambio de una pena mínima. Quizás pueda enseñar educación financiera allí. Ayudar a la gente a no repetir lo que les hice. Y ayer firmé los papeles de la casa, dijo mi padre, intentando esbozar una sonrisa. Hasta un alquiler. Empezando de nuevo a los 72. Tu madre siempre decía que yo era un tardío. Cuando se levantaron para irse, me sorprendí. Cena del domingo. Mañana. En casa. El verdadero. A las 7. Me miraron como si hubiera hablado en código. Solo cena, le expliqué. Sin negocios, sin excusas. Solo comida y cualquier conversación que se te presente. Traeré vino, ofreció mi padre. El bueno, que guardaba para ocasiones especiales. Yo cocino, dijo Rachel. He estado aprendiendo en YouTube. No es genial, pero está mejorando. Tomaré el postre, añadió Blake. Hay una panadería cerca del refugio que hace el pastel favorito de mamá. Después de que se fueron, me quedé en la sala de conferencias, sosteniendo el botón de la madre hacia la luz. Capturó el sol, proyectando pequeños arcoíris sobre la mesa pulida, belleza oculta a simple vista, esperando el ángulo de visión adecuado. Elicia apareció en la puerta. La entrevista del Times salió hace una hora. Ha sido compartido 100.000 veces. El titular dice, el revolucionario de la moda que se escondió a plena vista. ¿Alguna sorpresa? Yo pregunté. Cumplió su palabra. La familia quedó fuera. La atención se centra únicamente en el negocio y la fundación. Ella sonrió levemente. Aunque termina con una cita sobre cómo los mejores diseños nacen de entender lo que significa ser invisible. Inteligente, comenté. Lo leeré más tarde. Ahora tengo una boutique para visitar. La tienda original de Chipre Avenue estaba tranquila esa tarde. Algunos clientes hojearon las piezas cuidadosamente seleccionadas. Caminé entre los pasillos ajustando un vestido aquí, reorganizando una vitrina allá, recordando a mi madre haciendo lo mismo con la misma devoción. En la oficina trasera volví a abrir su cuaderno. Pasé a una página que me sabía de memoria. La moda es transformación, pero la familia es el tejido. Ambas requieren paciencia, habilidad y voluntad de ver potencial donde otros ven defectos. A través de la ventana vi a Rachel ayudando a un cliente. Sus gestos seguían siendo inseguros pero sinceros. Llevaba un chal en la mano y explicaba algo sobre su textura. Por un momento vi en ella los mismos movimientos que su madre, la misma atención cuidadosa, el mismo deseo de ayudar a alguien a verse a sí mismo de manera diferente. Mi teléfono vibró con mensajes de la industria, de la prensa, de los miles que de repente necesitaron la atención de E. Morgan. Silencié todo. Preferí quedarme en el silencio de ese espacio, sosteniendo un botón de perla que había sido testigo de votos y promesas, de amor y desilusión, de toda la fea y hermosa verdad de una familia. Mañana sería la cena del domingo, incómoda, probablemente dolorosa, ciertamente real. Mi familia se sentaba a mi mesa en mi casa, y tratábamos de construir algo nuevo a partir de los escombros de lo que alguna vez fuimos. ¿Podría funcionar? Puede que no. Pero lo intentaríamos. Porque eso es lo que me enseñó la moda,
Todo se puede rehacer. Las costuras se pueden reforzar. Incluso el tejido más dañado encuentra un nuevo propósito si se aborda con habilidad, amor y honestidad implacable sobre lo que tenemos entre manos. El sol se puso sobre la avenida Chipre, pintando de oro la boutique. En algún lugar de la ciudad, mi padre estaba aprendiendo a vivir con menos. Mi hermano se estaba preparando para intercambiar información por libertad. Mi hermana descubrió el peso y la dignidad del trabajo. Y yo estuve ahí, donde empezó todo. Ya no es invisible. Ya no está oculto. Finalmente visto como siempre fui. Mi nombre es Elise Morgan. Construí un imperio a la sombra de las suposiciones de mi familia. Honré a mi madre al convertirme en quien era. Y aprendí que la mejor venganza no se sirve fría, caliente o en alta costura. Se sirve con gracia, con límites y con la tranquila satisfacción de saber que las transformaciones más hermosas ocurren cuando dejamos de esconder nuestra luz bajo fanegas de diseño. Sonó el timbre de la puerta. Otro cliente. Otra oportunidad de transformación. Un momento más en la elegante e interminable conversación entre quienes somos y quienes nos estamos convirtiendo. Me levanté, me arreglé mi sencillo vestido negro y fui a ayudarlos a ver.